Hola a todos, mi nombre es Kevin Andrés Arango Vázquez de la Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 2721453. Hoy le vamos a hablar sobre la evidencia de videodispositivos de aplicación. Conservación de la energía. Conocido como el primer principio de la termodinámica, establece que la cantidad total de energía en un sistema físico aislado, es decir, sin interacción alguna con otros sistemas, permanecerá siempre igual, excepto cuando se transforme en otros tipos de energía. Eso se resume en el principio de que la energía en el universo no puede ni crearse ni destruirse, únicamente transformarse en otras formas de energía, como puede ser la energía eléctrica, la energía calórica o en energía lumínica. De allí que al realizar ciertos trabajos o en presencia de ciertas reacciones químicas, la cantidad de energía inicial y final parecerá haber variado si no se tienen en cuenta sus transformaciones. De acuerdo al principio de conservación de la energía, al introducir en un sistema una cantidad de calor determinada, esta será siempre igual a la diferencia entre el aumento de la cantidad de energía interna más el trabajo efectuado por dicho sistema. Ahorita algunos ejemplos de la conversación de la energía son: puede ser una botella eléctrica, la energía eléctrica se convierte en energía de luz y calor. Un motor eléctrico, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Un micrófono, la energía del sonido se convierte en energía eléctrica, mientras que en el altavoz la energía eléctrica se convierte en energía sonora. En los lugares donde hay fuertes vientos, los vientos giran las aspas de un molino de viento. El eje gira un generador eléctrico generando una corriente eléctrica. Termodinámica. Se llama termodinámica del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa poder o fuerza, a la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Su estudio aborda los objetos como sistemas macroscópicos reales mediante el método científico y razonamientos deductivos, prestando atención a variables extensivas como la entropía, la energía interna o el volumen, así como a variables no extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Sin embargo, la termomecánica no ofrece una interpretación de las magnitudes que estudia, y sus objetos de estudio son siempre sistemas en estados de equilibrio, es decir, aquellas cuyas características son determinables por elementos internos y no tanto por fuerzas externas que actúan sobre ellos. Por esa razón, considera que la energía solo puede intercambiarse de un sistema a otro a manera de calor o de trabajo. El estudio formal de la termodinámica inició gracias a Otto von Guericke en 1650, un físico y jurista alemán que diseñó y construyó la primera bomba de vacío, refutando con las aplicaciones a Aristóteles y su máxima de que la naturaleza aborrece el vacío. Luego de esta invención, los científicos Robert Boyle y Robert Hooke perfeccionaron sus sistemas y observaron la correlación entre presión, temperatura y volumen. Así nacieron los principios de la termomecánica. El electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. En 1821 los fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer con el trabajo científico del británico Michael Faraday, lo que dio origen a esta disciplina. En 1965 el escocés James Clerk Maxwell formuló las cuatro ecuaciones de Maxwell, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Aplicaciones del electromagnetismo. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas
como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil, entre otras. Se presenta en la vida diaria así sin darnos cuenta, en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas y los discos rígidos, entre otros. Las principales aplicaciones del electromagnetismo se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta y las radioondas y microondas. Oscilaciones y ondas. Las oscilaciones y las ondas son dos conceptos relacionados pero distintos en la física. ¿Qué son las oscilaciones? Las oscilaciones se refieren al movimiento periódico o repetitivo de un objeto o partícula alrededor de una posición de equilibrio. Este movimiento implica que el objeto se mueve hacia adelante y hacia atrás alrededor de su posición central. Un ejemplo común de oscilaciones es un péndulo que oscila de un lado a otro o un resorte que se estira y se comprime de manera repetitiva. Las oscilaciones pueden describirse mediante parámetros como la amplitud, la máxima distancia entre la posición de equilibrio, la frecuencia, el número de oscilaciones por unidad de tiempo y la fase, que es la posición actual dentro del ciclo de oscilaciones. Por otro lado tenemos las ondas, que son perturbaciones que se propagan a través de un medio o un espacio sin desplazar la materia del medio en sí. Las ondas transmiten energía de un lugar a otro sin transportar materia física. Pueden tomar muchas formas, como ondas sonoras que se propagan en el aire, ondas en una cuerda, ondas electromagnéticas como la luz que viajan a través del espacio vacío, o incluso ondas en el agua. Las ondas se caracterizan por sus propiedades como la longitud de onda, las ondas de agua, la distancia entre dos puntos equivalentes en la onda, la frecuencia, que es el número de ciclos de onda por segundo, y la velocidad de propagación, que equivale a la velocidad a la que la onda se mueve a través de un medio. En resumen, las oscilaciones se refieren al movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio, mientras que las ondas son perturbaciones que se propagan a través de un medio o espacio sin desplazar la materia. Transportando energía de un lugar a otro, las oscilaciones pueden generar ondas cuando se propagan a través de un medio. Algunos ejemplos de oscilaciones es el péndulo, el muelle, el tambor, cuerdas de guitarra. Y unos ejemplos de ondas pueden ser ondas sonoras, ondas en el agua, luz visible y señales de radio. Estos son solo algunos ejemplos de oscilaciones y ondas en la vida cotidiana y en la física. Ambos conceptos son fundamentales en la comprensión de una amplia gama de fenómenos naturales y tecnológicos. Interpretación de planos. La interpretación de planos consiste en comprender y traducir la información gráfica y escrita presente en un plano o dibujo técnico. De esta forma podemos llevar a cabo la construcción o reparación de un objeto o edificio. Saber leer un plano incluye la identificación de medidas, materiales, secciones, vistas, simbología y especificaciones técnicas propias del área en el que estamos trabajando. En la actividad profesional de un técnico, éste se enfrentará ante un problema de comunicar e interpretar de una manera inequívoca las formas, dimensiones y características de los componentes, equipos e instalaciones propios de la industria de ingeniería. Sin duda, el conocimiento de este lenguaje es el factor clave para poder desarrollar un trabajo en estos sectores, puesto que faculta al profesional en la comunicación de la información de distintos proyectos que desarrolle en su actividad laboral. Datos y gráficos. Los datos y los gráficos están relacionados en el contexto de la representación visual de información. Aquí tienes una explicación de cada uno. Los datos. Los datos son información cruda o hechos que se recopilan y registran, pueden ser numéricos o no numéricos, y representan observaciones, medidas, descripciones u otro tipo de información. Los datos son la base sobre la cual se realiza el análisis y se toman decisiones. Pueden ser simples como una lista de números o complejos como registros detallados de una base de datos.
Por otro lado, tenemos los gráficos que en este contexto se refieren a representaciones visuales de datos. Los gráficos se utilizan para convertir datos en imágenes o representaciones gráficas que hacen que la información sea más comprensible y accesible. Los gráficos pueden ayudar a identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos de una manera más intuitiva que simplemente examinar una lista de números. Algunos tipos comunes de gráficos incluyen gráficos de barras, gráficos de línea, gráficos de pastel, histogramas y diagramas de dispersión, entre otros. Por ejemplo, si tienes una lista de ventas mensuales de un producto durante un año, puedes crear un gráfico de líneas que muestre cómo las ventas varían a lo largo del tiempo. Eso facilita la identificación de tendencias como si las ventas están aumentando o disminuyendo. Los gráficos permiten resumir y visualizar datos de manera efectiva para ayudar en la toma de decisiones y en la comunicación de información a otros de manera más clara y concisa. Por último, tenemos algunos avances tecnológicos, como lo son la energía solar fotovoltaica, resonancia magnética nuclear, las telecomunicaciones y el 5G, vehículos eléctricos, tecnología de drones, simulación y modelación de la industria, Big Data y analítica avanzada. Muchísimas gracias.